se llama la lección de hoy El milenio y el juicio ante el gran trono blanco. Así que la lección 31 y el próximo viernes ya estamos terminando el libro de Apocalipsis. Así es. Porque el viernes en una sola lección vamos a ver el capítulo 21 y 22 y terminamos con el libro de Apocalipsis ya el próximo viernes. Hoy día vamos a ver el capítulo 20. Buenas noches a los hermanos que se están agregando. Hola, Daniela. Levanten el dedito si están escuchando bien y si se está viendo bien, por favor, para... Súper. Recuerden que el estudio es con Biblia en mano, por lo tanto, cuando se les designe el versículo, ustedes se desmutean y leen el versículo. ¿Estamos? Ahí que se vayan agregando también más adelante los que faltan. Vamos a ir a la escritura entonces, vamos todos a darle una lectura general a Apocalipsis capítulo 20. Así que todos busquen ahí en sus Biblias. Alejandra. Bien. Entonces, hermanos, nos posicionamos en Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 al 15. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Capítulo 20. Comenzamos entonces. Vamos a anotar. Versículos, vamos a estudiar del versículo 1 al 3 de Apocalipsis 20.
Jackie, por favor, ¿lo puedes volver a leer del versículo 1 al 3, Apocalipsis 20? Vi un ángel que descendía del cielo. La llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Amén. Vamos a recordar lo que estudiamos la semana pasada en Apocalipsis 19, ¿ya? Vayan al versículo 20 de Apocalipsis 19. Alejandro. Dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, entonces, la semana pasada vimos que estos dos, el falso profeta y el anticristo, habían sido lanzados en este lago de fuego. Y vemos que aquí en estos versículos que estamos leyendo, que Juan lo que ve es un ángel que descendía del cielo y que traía la llave del abismo. Este ángel tiene una llave para cerrar el abismo y también trae una gran cadena. Vamos a ver dónde aparece también este tema del abismo. Apocalipsis 9.1. Vamos a recordar clases pasadas. Vamos al capítulo 9 de Apocalipsis. Dati, por favor, lee el versículo 1 de Apocalipsis 9. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Recuerden que en el capítulo 9 vimos cuando los demonios iban a ser sueltos del abismo y iban a ir a las gentes y las iban a atormentar, a influenciar, y mucho más se iba a multiplicar la maldad. Vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de este lugar. Vayan al capítulo 8 de Lucas. Alejandra, por favor. Lucas, capítulo 8, versículos 30 y 31. Lucas 8. Estamos en el capítulo 20, a todos aquellos que se están integrando, ¿verdad? Los saludamos en los primeros 3 versículos. Apocalipsis 20, los 3 primeros versículos, y ahora estamos en Lucas 8, del 30 al 31. Amén. Alejandra. Al tiro, espera un poquito. Sí. Sabemos que es nueva tu Biblia. Dale con la misma. Dale, dale. Ya, 8. Ay, hojitas maravillosas. Ya, 8, 30, 31. Ya. ¿Dónde estamos? Lucas 8. Buenas noches, buenas tardes ya. 8, 30, 31. Y dice así. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ahí está. Entonces, Amén. el abismo es un lugar de prisión. Así es. Donde están los demonios,
y que en un minuto en la gran tribulación van a ser desatados por un tiempo para atormentar a los hombres. Pero luego, acá estamos viendo, el Señor va a borrar toda maldad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este ángel? Que lo vemos en el versículo 1 de Apocalipsis 20. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Se recuerdan que clases pasadas vimos que el enemigo, el diablo, es imitador de lo que Dios crea o lo que es Dios en su naturaleza? Nosotros conocemos a Dios que es Padre en el principio, Hijo en la creación y el Espíritu Santo, el cual habita en nuestros corazones, y es Dios mismo el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. El enemigo también presenta, por lo que vemos en Apocalipsis, 3 entidades: el diablo, el anticristo y el falso profeta, simulando la naturaleza de Dios, porque Él es un imitador, es un engañador, es un seductor, es un ser de maldad. Por lo tanto, vemos aquí que Juan le llama serpiente antigua, y eso viene de la palabra griega arcaios, que quiere decir vieja, primera. ¿Y quién fue el primero que se presentó a la mujer para engañarla, para ir con palabras que a la mujer le parecieron que eran como interesantes, y al final terminó engañándola y la mujer se dio a la tentación y pecó, desobedeció el mandato del Señor? Y ahí lo vemos que aparece en Génesis, en el principio. ¿Por qué? Porque el enemigo no es solo enemigo de Dios, sino que es enemigo de la creación de Dios. De todas. Y Él quiere que todos los que hemos creído en Yahshua, en Jesucristo nuestro Señor, nos perdamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos hoy día, y más que nunca hoy día estamos en una batalla que ya se dio y está en el mundo. Usted lo puede ver en todos los países. La maldad está desatada. Esta es una batalla por las almas. Usted hoy día ve un enfrentamiento entre el bien y el mal. No hay dos vueltas. Aquí nosotros o nos conducimos por el camino que el Señor nos dejó, que es su palabra, o realmente nos vamos a desviar, porque las corrientes de maldad están seduciendo a muchos y a muchos se están engañando. La Escritura dice claramente, el que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque muchos que se creen estar en luz, pudiera ser que la luz que tienen es tinieblas. Por lo tanto, nosotros todos los días tenemos que auditarnos a la luz de su palabra. ¿Cómo usted se audita? Ahí, en la Escritura, leyendo la Escritura, practicando la Escritura, pidiéndole al Señor a través de la oración que el Señor nos libre de todo mal, que el Padre eterno haga su buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a estar seguros en el camino. Pero cuando nosotros queremos andar bajo nuestras propias ideas, bajo nuestro propio criterio,
vamos a desviarnos de la verdad del Evangelio. Así que, hermanos, hoy día más que nunca, atentos a esto. Juan agrega esto para que nosotros entendamos por qué le pone todos los nombres al enemigo, para que nosotros entendamos que las características del enemigo son de maldad y de engaño, que él es un ser de tinieblas y que lo único que quiere hacer es engañar al hombre y a la mujer y alejarlos de la luz de Cristo. Pero al final, ¿qué es lo que vemos? Él va a ser atado por 1000 años. Y después de ese tiempo, sí, va a ser desatado por un breve tiempo, pero para que el Señor aplique justicia y extermine toda la maldad de una vez y para siempre. Amén. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que la vimos en la lección pasada, que nosotros estamos en el bando ganador. Estamos con aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable y que con él somos más que vencedores. Apocalipsis 27, miren lo que va a pasar. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, el enemigo será suelto de su prisión. Y eso va en relación con el versículo 3 que leímos, y en la última parte dice, esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Gilda, ¿tienes ahí el versículo 4 de Apocalipsis 20, por favor? Tiene que desmutearse. Tápense el oído. No, No te desmuteaste. Ahora sí, ahí sí. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron entre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y recibieron con Cristo 1000 años. Amén. Aquí vemos varias cosas. Primero, Juan está viendo los tronos, ya los vimos nosotros, que representa autoridad, y es su pueblo los que se van a sentar en ese lugar y que se les va a dar también facultad de juzgar. Y las almas de los decapitados. ¿Por qué? Porque en el último tiempo van a haber salvos, pero ya estos salvos no va a ser por gracia, sino por aquellos que no se van a dejar marcar ni se van a dejar seducir por el enemigo, por la marca de la bestia. Hoy día estamos escuchando, y mire que es una antesala. El Señor es maravilloso, porque ninguno de nosotros, a lo mejor ni siquiera en los sueños más apocalípticos que a lo mejor pudo haber tenido, pensó estar viviendo en este tiempo. Así es. Y hoy día el tema de la vacuna, hay lugares y países en que no están dejando, y por ley, ni vender, ni comprar, ni trabajar, ni ir a trabajar si no se colocan esta vacuna. Ya están hablando de esa situación. Por lo tanto, es una antesala. Puede ser que no sea la vacuna, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a las noticias, a las señales, Así a lo es. que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos ser personas que realmente tengan la sabiduría de nuestro Señor para tomar decisiones. Aunque todo el mundo corra y diga esto es bueno, esto es maravilloso, usted no se vea influenciado por el grupo. Usted
Déjese influenciar por lo que dice la Escritura, porque no todos cuando corren y usted ve la multitud que corre, no todos están corriendo hacia la verdad. Así es. No todos, no todo lo que dice la gente es verdad. Nosotros tenemos todo que filtrarlo por la Escritura. Tenemos que ser personas que analicen lo que está sucediendo. Yo no puedo ir en contra de la Constitución que me rige. A mí me rige una Constitución, a mí me rige su palabra. Y todo lo que se oponga a Dios y a su palabra, yo no puedo consentir con eso, aunque todo el mundo me tilde de retrógrado, me tilde de fanático, no importa, prefiero que la gente me rechace, pero presentarme delante del Señor y decirle que yo hice lo que decía su palabra. Es mejor ponernos colorados aquí tal vez, avergonzarnos por cualquier palabra, pero no frente al Padre. Eso es lo más importante. No siempre la mayoría tiene la razón. Juanito Muñoz, por favor, Lucas 22 del 29 al 30. Y mi pastor Pedro, Mateo 19, 28. Vamos a ver qué dice de estas personas que van a estar sentados en los tronos. Lucas 22. Vamos todos a Lucas 22. Lucas 22 del Versículo 29 y 30. 29 y 30. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias, Juanito, gusto escucharte. Igualmente, gracias, amén. Lucas 22, 29, 30 dice así: tal y como mi Padre me prometió el reino, yo les prometo que comerán y beberán a la mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua, a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice en Mateo 19, 28. Amén. Inmediatamente lo leo. Dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Por lo tanto, estamos... Hay otro versículo que me gustaría compartir también con respecto a lo mismo. Si gustan la anotan, después lo leo y yo se los leo. 1 Corintios 6, del 1 al 11. Pero vamos a leer los tres primeros versículos nomás. Dice así: ¿cómo se atreve uno de ustedes, cuando tenga una queja contra otro, ir a la corte ante jueces paganos y no ante el pueblo de Yahweh? Está haciendo una reconvención, o sea, ustedes van a litigar frente a paganos, ¿verdad? Y no ante el pueblo de Yahweh. 2, ¿no saben que el pueblo de Yahweh juzgará al universo? Sí, van a juzgar al universo. ¿Se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? Versículo 3. ¿No saben que nosotros juzgaremos a los ángeles sin mencionar los asuntos de la vida diaria? ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces, su pueblo es quien se va a sentar en estos tronos y va a juzgar. Así es. Y vamos al versículo 5. Iris, por favor, del capítulo 20, versículo 5. Hola. Hola. Hola, hola. Díselo así. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, basta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que no resucitaron durante
rescate, el Natsal, resucitarán al final del milenio para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Alejandro, el versículo 10 del capítulo 20, por favor. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 11. El 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok. Por lo tanto, el que va a juzgar en ese gran trono blanco va a ser nuestro Señor. Y las Escrituras nos hablan de dos resurrecciones. La primera resurrección que nos habla, y aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 20 nos queda claro quiénes serán resucitados en la primera resurrección y qué función harán en el milenio. Porque usted no crea que en el milenio usted va a estar con un arpa tocando todo el milenio. Nosotros vamos a estar en el milenio y vamos a estar en distintas funciones que el Padre nos va a dar. Y dentro de esas va a haber, su pueblo va a estar juzgando y otros van a estar cumpliendo la función de sacerdote. Mire, leamos el versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección la podemos ver también en lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17. Zulemita, por favor, ¿nos puedes ayudar con este versículo? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Se tiene que desmutear. ¿Está ahí la Zule o no? Parece que no. Ya, lo vamos a leer acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos Amén. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la primera. Ahí está la primera resurrección. Y también lo podemos confirmar en Apocalipsis 26. ¿Y dónde encontramos la segunda resurrección? Vamos a leer Apocalipsis 20:15. Perdón, me equivoqué. No es 20:15. Es... Es, les digo al tiro. Aquí. Es el 25. Alejandro, ¿lo puedes leer, por favor? Por supuesto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es solamente hasta el punto. Dice, Perfecto. pero los otros muertos no volvieron a perfecto. vivir Punto. hasta que se cumplieron los 1000 años. Por lo tanto, ahí cuando se cumplan los 1000 años, va a venir la segunda resurrección. Y Daniel 12:2.
Dati, por favor. Daniel 12, 2. Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok. Entonces, vemos que la Escritura nos habla de dos resurrecciones. Y esto vamos a ver los bienaventurados, estos que fueron y serán resucitados en la primera resurrección. Vaya al versículo 6. Y mi pastor Pedro, por favor, ¿lo puede volver a leer de Apocalipsis 20, versículo 6? Apocalipsis 20, versículo 6. Amén. Apocalipsis 20, versículo 6. Inmediatamente Sí, amén. dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire la esperanza gloriosa que nos da nuestro Señor aquí en este versículo. Amén. Dice que quienes sean resucitados en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y qué somos nosotros? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Todos a Primera de Pedro, capítulo 2. Incluyendo la Zulemita, que dijo que no había alcanzado. Muy bien, Zulema. Sabemos que Marjorie, por favor, ¿nos puedes ayudar con este versículo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y después Juanito Muñoz lee también Primera de Pedro 2, pero el versículo 9 y 10. La Marjorie lee el 4 y el 5 de Primera de Pedro 2 y Juanito lee el versículo 9 y 10 de Primera de Pedro 2. ¿Lo tiene Marjorie? Amén. Buenas noches. Buenas noches. Marjorie. Buenas noches, Juanito. A quienes ustedes se han acercado es la piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Y también ustedes, ¿cuál piedra viva sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo? Amén. Marquen el versículo 5. Dice, ustedes como casa espiritual, o sea, lo que decía la Marjorie, tabernáculo, templo y sacerdocio santo. Amén. Eso somos para el Señor nosotros. Sacerdocio santo. Piedras, piedras vivas. Somos su templo. Y Juanito, versículos 9 y 10, por favor. Juanito, no te desmuteaste. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. De nuevo. Dice, pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y no había misericordia para ustedes,
pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias. Graben El Señor esos textos, aleluya. nos vuelve a decir Gracias. que somos el pueblo adquirido por Amén. Dios, esta nación santa, este real sacerdocio. Qué maravilloso es lo que el Padre nos dice a través de la Escritura. Y es lo que somos. ¿Y qué nos está diciendo Apocalipsis? Que nosotros, si estamos Amén. fieles al Señor, Amén. anhelando obedecer sus mandamientos, practicando su palabra, estamos todos los días en su presencia, vamos a reinar con Él 1000 años. Amén. Y ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? También sale en la Escritura. Vaya a Ezequiel 44, versículos 23 y 24. Ezequiel, vayan todos a Ezequiel. Ezequiel 44. Vamos todos para que lo marquemos todos en la Escritura. Ezequiel 44, versículos 23 y 24. Dame un segundito. Ezequiel 44. Ezequiel 44 de 23. Ezequiel 44, versículos 23 y 24. Mire, pongan atención, se los voy a leer. Estas funciones se las dieron a los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento, pero no es distinto de lo que nosotros hoy día como su pueblo santo debiéramos tener claro que debemos hacer. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. ¿Qué vale decir? Que esto no es distinto de lo que deberíamos estar haciendo hoy día como su pueblo santo y de lo que vamos a hacer en el milenio cuando reinemos con Él. ¿Y de dónde podemos sacar? Y aquí nos dice claramente: y mis leyes y mis decretos guardarán. ¿Y dónde encontramos sus leyes, sus decretos? En su palabra. Amén. Así que este es un tiempo de preparación para que cada uno de nosotros cada día escudriñe las Escrituras. Así es. Porque la única forma de poder discernir es a través de la Escritura, teniendo los filtros que su palabra nos va dando y nos va entregando cada día. En el milenio será un periodo de paz y de justicia verdadera. Amén. Usted puede después buscar Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8, e Isaías 65, 20. ¿Puedes repetir? Isaías 11, versículos 6 al 8 y Isaías 65, 20. La vida de las naciones sobrevivientes a la gran batalla del Armagedón, que dará comienzo al reinado de nuestro Señor Jesucristo, tendrán que subir a Jerusalén una vez al año para la fiesta de los tabernáculos, para dar honra a nuestro Dios. Isaías 32, 1 y Zacarías 14, 9. Vamos, Dati, Isaías 32, 1 y Zacarías 14, 9, Alejandro. Vamos todos a esos versículos para que los leamos. Isaías 32, 1. Amén, léalo nomás. Isaías 32, 1.
He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Amén. ¿Quiénes? Sus sacerdotes Amén. serán este reino sacerdotal. Amén. Alejandro, Zacarías 14:9. Zacarías ¿Sí? 14:9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, en aquel día Sí. Yahweh será uno y uno su nombre. Sí. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Amén. Por lo tanto, estamos viendo que en este periodo milenial será un periodo de paz y de justicia verdadera. El milenio inicia, como les decía, después de la guerra de Armagedón, que ya la vimos la clase pasada. Vamos al versículo 8 de Apocalipsis 20. Alejandra. Del 8 al 10, por favor. Dice así: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice el versículo 8 que serán las naciones influenciadas nuevamente por el maligno. Y la gente carnal, la que no se arrepintió, la que en realidad estaba obligada en este milenio a vivir bajo las normas que Dios les va a hacer cumplir, que van a vivir sobre su palabra, en las normas de su palabra, estas personas van a ser influenciadas y van a ser reunidas por el maligno para ir a esta batalla de Gog y Magog, que usted la puede leer en Ezequiel capítulo 38. Magog es la tierra donde viene el príncipe de Gog y se encuentra al norte de Israel, y dice que será un número incontable que subirá a pelear contra Yahshua. Pero ¿cuál es el tema en esta ocasión? En el versículo 9, que ya no va a haber una batalla como el Armagedón, donde lo vimos la clase pasada, que el Señor pisaba las uvas en el lagar. Ya no va a haber batalla, sino que aquí el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo dice claramente en el versículo 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Cuando hablamos de campamento de los santos, ponga ahí Jerusalén. Anote ahí en su Biblia Jerusalén. Ese es el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hubo guerra, no hubo batalla. Aquí el Señor consumió la maldad. Y vemos que en el versículo 10 es el exterminio de la maldad, y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, serán condenados eternamente. Y pasamos al segundo tema de este capítulo 20, que es el juicio ante el gran trono blanco. Volvemos a ver que el trono es un símbolo de autoridad y el color blanco es el símbolo de pureza, donde nuestro Dios va a juzgar. ¿Y a quiénes va a juzgar? A estos que sean resucitados, pero en la segunda resurrección. En la segunda resurrección. Y dice el versículo 11 al
Vamos a leer del 11 al 15. Amén. Alejandro. Dice, de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Vamos a Daniel 7:10. Mi pastor Pedro, ¿me puede ayudar con este versículo, por favor? Daniel 7:10. Vamos allá. Vamos para allá. Así. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Amén, así ahí es. Aleluya. que Santo. la palabra del Señor Así es es. eterna. Aleluya. Es eterna, es del principio al fin, y toda su palabra se ha de cumplir. Miren, veamos qué es lo que nos dice Daniel en esta visión que él está teniendo en el capítulo 12. Vayan al capítulo 12 de Daniel. Y es Daniel, no Juan. Aleluya. Y el versículo 2. Aleluya. Santo. Tremendo. El versículo 2 y 3 de Daniel 12. Mi pastor, ¿me lo puede leer, por favor? 12, capítulo 2 y 3. Inmediatamente dice Amén. así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y en esa esperanza estamos nosotros. En el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. ¡Qué Enseña la gloriosa! palabra, enséñala. Aleluya. Exactamente. ¿Y cómo podemos enseñar mejor la palabra? Practicándola. Porque si usted habla mucho y no practica nada, es como el padre Gatica, que predica y no practica. Es mejor hablar menos y practicar más. Entonces, todos los que nos ven que nosotros estamos haciendo las cosas de la manera en que el Señor nos enseña. Amén. 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 Y vamos a ver otro versículo que también está en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. Vayan a Ezequiel. Alejandra Amén. ya debe estar ajeada, desgastada esa Biblia en Ezequiel. Ya hay hartos versículos ahí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 48. Ezequiel 48. Nunca habíamos leído tanto Ezequiel. Sí. Versículos 30 al 34. Ya. 30 al 34. Ah, no puede ser. Se me pegó la hoja. Ya.
30-34. Sí. Ya. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Amén. ¿Por qué Amén. leímos esta referencia? Porque su pueblo, el pueblo de nuestro Señor, se compone de su pueblo Israel. Y como Israel está compuesto por 12 tribus, por una de esas puertas de esas tribus, nosotros vamos a tener que entrar. Yo no sé por cuál puerta, porque no tengo idea si tengo algún descendiente, ascendiente y como se llame, de parte De sangre israelita. Pero lo único que sé y lo que me dice la palabra, que yo fui injertada por Jesucristo Amén. en el olivo verdadero. Y ese es su pueblo Israel. Y por haber sido injertada en Jesucristo, en el olivo verdadero, voy a entrar por una de esas puertas. ¿Por cuál? No tengo idea, pero sí estoy preparándome para entrar por una de ellas. Y esa debe ser nuestra esperanza de que esa ciudad gloriosa, por una de esas puertas, vamos a entrar si somos fieles al Señor, si guardamos sus mandamientos y no claudicamos. Estamos en el último tiempo, en el último aliento. No perdamos la carrera, porque la carrera se pone más difícil cuando la meta está más cerca, pero debemos dar el último aliento, porque el Señor viene pronto. Así es, la Nueva Jerusalén consta de 12 puertas, lo vemos a través de la Escritura, están los nombres de las tribus de Israel, y es por eso que la invitación también es sacarnos, sacudirnos si hubiese algún espíritu antisemita, porque para muchos ese día, cuando tengan que entrar por una de las 12 puertas, se van a llevar una sorpresa. No existe el nombre de ninguna religión en esas puertas, están los nombres de sus tribus, de su pueblo Israel. Así que alegrémonos en el Señor, amén. Gracias, Padre. Y por último, decir, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes no serán inscritos en el libro de la vida? Quienes nos reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Así es. Y lo hemos hablado en una y en 1000 lecciones y ocasiones que hemos tenido. Puede ser la persona más buena del mundo, puede ser la persona con X religión, puede ser la persona con X título, pero si esa persona no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y no ha guardado su palabra, no va a estar inscrito en el libro de la vida. Y nosotros nos vamos a ir hoy día con una esperanza. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Todos a Apocalipsis capítulo 3. Y marque estos versículos del 10 al 12. Alejandro. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Por lo tanto, alegrémonos y Amén. gocémonos. Este tiempo que nos queda a lo mejor va a ser difícil, pero en el Señor vamos a poder pasar por este tiempo, y su palabra nos dice aquí que viene un tiempo difícil, pero el Señor nos va a guardar Amén. de la hora de la prueba. Y confiemos en Él. Cuando nosotros estamos apegados a su palabra y estamos obedeciendo lo que Él nos manda, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y la esperanza que es: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y moraremos con Él eternamente. Amén. ¿Cuántos de nosotros anhelan ese reinado de justicia y de paz? Sí. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese reinado que nos va a traer alegría y gozo eterno? Todos nosotros anhelamos ese momento. En este mundo nunca va a haber justicia, Así es. nunca va a haber paz, porque para que este mundo haya justicia y paz, tiene que haber una palabra que solamente uno puede cumplir, y es verdad. Todo hombre es mentiroso, y nuestro Señor Jesucristo es el único verdadero. Y Amén. cuando Él reine en el mundo, sí habrá justicia y paz. Aleluya. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Y terminamos Aleluya. el capítulo 20 de Apocalipsis. Amén.